Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa de conversación y entrevistas llamado Zona Dreamers para emprendedores y emprendedoras que se identifican con las temáticas de actitud emprendedora, de networking y de buenas prácticas laborales. Aquí en nuestro programa que siempre desea aportar un poquito más de valor a cada uno de nuestros contenidos durante este año, ¿cierto? Y vamos a seguir desarrollando muchas ideas, sobre todo ideas innovadoras o que tengan un enfoque desde nuestras miradas como coach, como emprendedores, como seres humanos, las historias también que nos van a complementar, otras personas que vamos a invitar también y que nos van a agregar más valor todavía. Vamos a buscar siempre servirles de espacio para apoyar el rendimiento y la productividad de ustedes, nuestros emprendedores. En particular, los que nos siguen, todo el público que en este momento nos está escuchando y viendo, y las personas también, los emprendedores que se registren en nuestro portal de red de emprendedores Streamers, streamers.com. Soy Luis Becerra, miembro de la red de emprendedores, junto a mi colega y amigo emprendedor también y miembro, por supuesto, de esta hermosa comunidad, Ricardo Sepúlveda Sánchez. Ricardo, ¿cómo estás, querido? Bien, querido amigo, excelente. Estoy acá, digamos, nuevamente contigo, contento de compartir los temas relevantes y interesantes que siempre se desarrollan y se van, como se dice, comentando con nuestros queridos emprendedores y emprendedoras. Así que encantado de estar de nuevo contigo, amigo mío, y de poder de conversar hoy día de estos temas tan interesantes que traemos. Sin duda, muchas gracias y estamos próximos a conversar de un tema súper interesante en todo el camino de los emprendedores que tiene que ver con una habilidad bien especial y es parte también de los temas innovadores, ¿cierto? Que le dan otra mirada y que complementan, por supuesto, el quehacer diario, no solamente a nivel laboral, relacionado con el montaje de un negocio o la administración de un negocio, sino que también la vida misma, ¿ya? Estamos hablando de la llamada mentalidad de crecimiento, un tema interesante y novedoso para hoy. Y voy a partir en esta oportunidad mencionando que lo que se entiende comúnmente por mentalidad de crecimiento, varios autores, ¿cierto? Incluso filósofos, psicólogos también, la psicología positiva, PNL, el coaching organizacional, coaching de vida también, ontológico, habla de que normalmente se considera como un elemento fundamental de cualquier emprendedor o emprendedora. Una mentalidad de crecimiento que puede ser entendida como una creencia profundamente arraigada en la mente humana, que se aprende y se puede desarrollar constantemente, es decir, no tiene límites. Cuesta que pensar de que hay ciertos niveles y que de repente ya has llegado a un techo y no necesitas más mentalidad de crecimiento. Yo diría que personalmente es un, un nivel que sube y baja dependiendo del contexto que uno va viviendo y siempre uno va aprendiendo, así como en las capacitaciones, en las mismas experiencias que uno va teniendo a lo largo de la vida. Los emprendedores con una mentalidad de crecimiento tienden normalmente a enfrentarse a desafíos y dificultades como verdaderas oportunidades para aprender y crecer. Esas son las personas que tienen esa mentalidad de crecimiento y la van desarrollando con el tiempo. En lugar de verlos como barreras insuperables, que tenemos mucha gente que a la primera, ¿cierto? Sabiendo que los emprendedores siempre tienen barreras y siempre parten de repente con un pie hacia adelante y otro hacia atrás también, porque hay mucha inseguridad e incertidumbre. Y parte de ese camino un poquito ripiado, como lo digo yo, con algunas piedrecitas, ¿cierto? Implica el poder tener una actitud que te lleve, ¿cierto?, a desarrollar esa mentalidad de crecimiento independiente de las circunstancias. Dicho esto, entonces surgen dos importantes preguntas que tienen que ver como cómo consideramos nosotros la mentalidad de crecimiento, cómo la entendemos, y cómo las personas en general y los emprendedores en particular pueden cultivar esa mentalidad de crecimiento en su negocio. Quisiera preguntarte, ahí vienen dos preguntas en un mismo paquete, querido Ricardo, para que nos expliques tu mirada también con respecto a este interesante concepto, tema de la mentalidad. Maravilloso, creo que, como siempre te lo he dicho, me encantó la introducción. Eh,
dentro de los ámbitos que nombraste, yo también agregaría los marcos de trabajo y metodologías que existen hoy día también, como el enfoque, digamos, ágil, que también se habla del crecimiento, en la mentalidad de crecimiento, también ahí es muy relevante. Entonces, es maravillosa esta pregunta de qué es lo que es para mí la mentalidad de crecimiento, como lo he ido entendiendo en mi ámbito de coach, digamos, y también profesional en lo que yo hago en mi día a día, que que tiene que ver con el trabajo de desarrollo de equipos, de temas normativos, digamos, dentro de sistemas de gestión dentro de la organización donde yo trabajo. Y ahí aparece, digamos, la mentalidad de crecimiento como una herramienta fundamental, y en el fondo, al final, una actitud, tal como lo mencionaste, que contrasta con otra que vendría a ser como una actitud más pasiva, una actitud de creer que nosotros ya lo sabemos todo, creer que ya no hay desafíos, como creencias que están en nosotros que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo, mi experiencia, lo que estoy haciendo ya, no tengo nada más que aprender, no tengo nada más que hacer, no tengo más ningún desafío que emprender. Entonces la mentalidad de crecimiento, que nosotros en nuestra jerga hablamos de la zona de confort, ¿no? Que esa zona agradable, calentita, simpática, donde sentimos que nuestras habilidades están a la altura de los desafíos que estamos realizando, por lo tanto, no hay nada que me mueva o me incomode o sienta que tenga que aprender para poder mejorar alguna habilidad, algún conocimiento. Entonces aparece la mentalidad de crecimiento, que es esta otra, justamente esta, esta habilidad, capacidad, herramienta, yo lo puedo mirar de muchas maneras, que me permite entender que quiero hacer un cambio, quiero crecer, quiero aprender, quiero alcanzar algo que no lo tengo en este minuto, es decir, un objetivo, una meta que me estoy fijando, y creo, como tal lo decía Luis, es fundamental como una herramienta o como una actitud a desarrollar en el emprendimiento. Es fundamental. Así que, ¿y tú, Luis, cómo lo entiendes tú, digamos? ¿Cómo lo ves tú este concepto de la mentalidad de crecimiento? ¿Cómo? Sí, mira, lo tomo principalmente em, como una creencia de que tienes habilidades y la inteligencia suficiente, por así decirlo, básica, normal, para poder desarrollar con el tiempo y con un poquito de esfuerzo también, de empatía, de poder observar y escuchar a los demás, para poder saber en qué mundo vive uno, cómo manejarse de mejor manera y cómo contrastar esas creencias que yo tengo, que algunas pueden ser muy poderosas, que te ayuden a avanzar, pero otras también limitantes. Entonces, siento que, como lo dice la psicóloga, que Carol Dick de la Universidad de Stanford, que fue una de las precursoras de la mentalidad de crecimiento, que en inglés se llama Ground Mindset, ¿ya? Eh, También decía que estas habilidades se basan principalmente como base en las creencias que las personas tienen de cómo pueden ir aprendiendo y mejorando como personas y profesionales desde la base de observar, de contrastar lo que uno eh, sabe y lo que uno cree de la vida en relación a otros elementos que le va mostrando el día a día, ya sean los contextos laborales o personales. ¿Ya? Y en términos sencillos, ¿cierto? Tener una mentalidad de crecimiento, al menos para mí, significa creer que puedes mejorar, aprender y desarrollarte como cualquier otra habilidad o destreza, un poco más de conocimiento de ti. El autoconocimiento también es súper importante. O sea, no solamente hacia afuera, sino que también hacia adentro. Bueno, ¿cómo estoy yo en este momento? ¿Qué desafíos personales tengo que eh, ¿cierto? Sortear, ¿cierto? Experimentar, enfrentar para poder avanzar un poquito más, sabiendo que no hay un límite, esto es una constante, ¿ya? ¿Y y eso se desarrolla, amigo, o venimos configurados con eso? ¿Qué piensas tú? Yo, mira, lo mismo que el liderazgo, ¿eh? La mentalidad de crecimiento, para mí por lo menos, si, a ver, si yo naciera, cuando tú, no sé, pues la India o en Ucrania, por ejemplo, supongamos, recién o fuera un niño, eh, en este momento quizás las condiciones ambientales son las peores para poder desarrollar una mentalidad de crecimiento, más bien
son súper limitantes porque podría yo decir, y no estoy diciendo en un país particular, sino que estoy dando simplemente como ejemplo de que esto podría ser, de que el tema ambiental influye mucho, ¿ya? Y quizás no me deja, aunque yo tenga muchas ganas de surgir, quizás las personas, las situaciones que están alrededor mío, quizás me limitan a no poder desarrollar esta mentalidad de crecimiento o a no poder creer, primero, de que sí puedo desarrollarlas. O sea, yo creo que primero va el tema de las creencias, cómo yo voy alimentando esa como automotivación de que si es posible aprender un poco más, aunque no sepa en ese momento cómo lo voy a hacer, ni cuáles son los conocimientos y experiencias que debo adquirir para poder llegar a tener esa mentalidad de Mm. crecimiento. Eso a nivel Eh, humano, o sea, estoy metiendo a todos los, a todas las personas Interesante, qué emprendedores. interesante eso, qué interesante porque aparece ahí en este concepto que estamos trabajando, estamos comentando, las creencias limitantes. Y eso me parece poderosísimo lo que estás diciendo, porque al revisarnos, puede ser que nosotros, es decir, mi posición básica, digamos, es que todos los seres humanos tenemos esta habilidad, la tenemos, mentalidad, la tenemos. Y nuestro ADN, nuestra estructura básica, está hecha para movernos, necesitamos movernos, digamos. Es decir, el ser humano naturalmente es dinámico, está siempre en movimiento, necesita eso. Por lo tanto, la mentalidad de crecimiento también para mí, yo lo engancho con ese movimiento. Pero, y está totalmente comprobado, así como en alguna oportunidad, en una charla que bueno, están haciendo una investigación sobre el pensamiento matemático, llegaron a la conclusión a nivel de los estudios neurocientíficos que el ser humano, desde el punto de vista de esa evolución humana, el cerebro estaba totalmente preparado, no había ninguna limitación para entender y aprender las matemáticas. No había ninguna. Es decir, el ser humano tiene toda la estructura, el ADN, todo, genéticamente está desarrollado evolutivamente para poder aprender matemáticas. Y en el mundo uno escucha mucho que tiene limitaciones para aprender matemáticas. Yo he escuchado a mucha gente que dice, yo soy malo para las matemáticas. Y ahí una de las preguntas que nace es, ¿qué te pasó? ¿Por qué piensas tú eso? Y lo más probable, casi la gran mayoría de las veces, son experiencias que fueron emocionalmente tan profundas que lo marcaron y generaron una creencia, generaron una verdad en sí mismo, que piensa que no puede aprender matemáticas o es malo para las matemáticas. Bueno, la mentalidad de crecimiento es exactamente lo mismo. Entonces, es algo que traemos, pero la podemos o limitar con nuestras creencias o expandir con nuestras creencias también. Es decir, con algo, una creencia positiva o una creencia negativa. ¿La expandimos o la reducimos? Entonces, creo que es muy importante el comentario que hiciste, Luis, porque yo creo que ahí hay una herramienta, dada la segunda pregunta, cómo podemos trabajar los emprendedores, este concepto, cómo lo aplicamos. Primero diría yo que es importantísimo entender que es relevante. Es decir, hay que tener, o desarrollar o expandir esa mentalidad de crecimiento que nos hace pensar que tenemos que algo más que aprender, algo más que alcanzar, es decir, nos mantiene en movimiento, en una dinámica hacia adelante, por decirlo así, en un Sí. pensamiento hacia adelante, en un pensamiento positivo, en un pensamiento de alcanzar algo, bueno, crecimiento, lo dice la misma palabra. Ricardo, Y una pregunta, ¿cómo sí, se me ocurre, digamos, cómo podrías los emprendedores, ¿cierto?, identificar y superar, por supuesto, los obstáculos que impiden lograr desarrollar de a poquito esa mentalidad de crecimiento que quizás es fundamental, es clave, porque tú tienes recursos materiales, financiamiento, tienes todos los recursos humanos, por ejemplo, pero tú eres quien maneja eso, quien gestiona el negocio y tu visión. Entonces, y cuáles son los pasos a seguir y qué nivel de paciencia necesitas. O sea, quizás antes de eso está primero el nivel de mentalidad de crecimiento que tú has desarrollado. Entonces, ¿cómo crees tú que los emprendedores podrían identificar eso? Algunos aspectos que los puedan ayudar
a sortear, a superar los obstáculos que tú mismo dijiste, mira, las personas y las circunstancias muchas veces te dicen que no es posible. Hasta una profesora te puede decir, el caso de la matemática, oye, si tú eres malo, mejor dedícate a otra cosa, y te quedas con esa idea, como que es la absoluta realidad. ¿Cómo crees tú que estas personas, los emprendedores pueden superar estos obstáculos una vez que ya lo identifican? Dicen, mira, esto es lo que tengo malo, o esto es lo que tengo que mejorar. Bueno, yo creo que hay aunque uno lo diga que es evidente que es relevante, para mí lo primero es tener conciencia, es decir, una autoconciencia, una claridad que tengo un obstáculo, que hay algo que quiero hacer y algo me lo impide, que no sé lo que es. Hay algo, dice yo quiero ser astronauta, no sé, o quiero, quiero alcanzar algo, quiero o no, eso es demasiado, pero es demasiado en el sentido de que vamos a contextualizarlo mejor, digamos, como emprendedores o emprendedoras, queremos desarrollar nuestro negocio. Y decimos, mira, he hecho todo, he hecho promociones, he hecho marketing, etcétera, y veo que no tengo tantos seguidores, no me compran tanto mi producto o mi servicio. Entonces, yo diría que lo primero es tener claro que no quedarme con la limitación, es decir, una autorreflexión. Segundo, también muy importante generación de redes. En el fondo, tener otros emprendedores, emprendedoras, donde yo puedo, como esta comunidad, que justamente tiene uno de los objetivos ese, no estar solo y poder reflexionar en conjunto, nos ayuda también a identificar esos obstáculos, a entenderlos y algunas veces hasta descubrir que no es un obstáculo. Y Exacto. tercero, claro, y tercero, trabajar e identificar, existen herramientas hoy día maravillosas que nosotros las trabajamos con Luis como coaches, ¿cierto? Como coaches, eh, que son los procesos de coaching con diferentes bases, es decir, la programación neurolingüística, donde nuestro querido amigo Luis es experto, digamos, en ese tema. Yo estoy por el lado de lo ontológico y Luis también la maneja, pero también hay otras herramientas como inmunidad al cambio que la manejamos también, es decir, procesos pero siempre basados en los procesos de coaching que son conversaciones, digamos, donde buscamos que el reflejo, que nos reflejemos o que nuestro coachee o cliente también, dependiendo del tipo de coaching que estemos realizando, vaya mirándose a sí mismo y viendo estas limitaciones y estos pensamientos, es decir, detectando primero esos pensamientos limitantes, esas creencias limitantes, y luego viendo si cuestionándolo, cuestionándose ese pensamiento, diciendo, ¿es real esto? Y haciendo un chequeo básico, diciendo, ¿qué cosas me dicen que sí y qué cosas me dicen que no? Y Mm. créeme que nosotros hemos hecho ese ejercicio con Luis y es sorprendente porque la argumentación, la base de la creencia limitante es muy débil muchas veces. Es decir, hay cosas que son más positivas que dicen que vencerlo es más fácil porque tengo muchos más argumentos que me dicen que sí puedo salir adelante, digamos, que los que dicen que no puedo salir adelante. ¿Y tú, Luis, qué agregarías a a esta gama de posibilidades? Sí, me estaba conectando con las preguntas generativas. Es decir, en coaching, lo fundamental es, dentro de las prácticas del coaching, yo diría que el aspecto base, cómo desarrollas o cómo, ¿cierto?, enfrentas algunas preguntas generativas que quizás antes nunca te las había hecho o que mejor dicho, te obligan o te comprometen a tener que bucear en busca de alguna respuesta de esa pregunta generativa, o al menos activar la reflexión. Y ahí seguramente podemos hacer la conexión entre lo que sabemos, entre lo que sentimos, entre lo que estamos observando de nosotros mismos y de los demás, del coach que me está diciendo esa pregunta que quizás puede descubrir, ¿cierto? O ambos pueden descubrir de que no tienen una base sólida. O sea, de que esa creencia no tenía realmente una base quizás consecuente o de peso para poder decir o mantener durante toda tu vida, sobre todo en el área laboral, eh, que eso era
como una máxima, como algo que realmente valía la pena de conservar como opinión, como filosofía, como postura. Entonces, cuando ya esa como torre se va destruyendo a poco, no tiene que ver con quedarse vacío o desnudo, ¿cierto? En lo que siente y lo que sabe, sino que muchas veces es necesario eh, enfrentar algunas preguntas que te generen, ¿cierto? La reflexión, no solamente un sí o un no, porque esas son preguntas cerradas, sino que preguntas abiertas que te hagan seguramente destruir, ¿cierto? O desmoronar una torre para volver a darle cimientos más sólidos y reconstruir tu propia torre, tu propia personalidad, tu propia eh, sentido de cómo ves el mundo, la cosmovisión, ¿ya? Entonces, y eso se trastoca a tu vida laboral y tu vida personal. Entonces, obviamente que está relacionado con todo lo que la persona hace en su negocio y cómo filtra también quién es, qué es lo que quiere en el mismo negocio y hacia los mismos clientes, ¿cierto? A los que se está dirigiendo, ¿ya? Con lo que ofrece. Entonces, hay toda una cadena de consecuencias en la medida que, eh, por ejemplo, y lo doy como tips, se generen, se traten de producir o busques ayuda para hacerte estas preguntas generativas, que no son preguntas eh, mágicas, ¿ya? En el sentido de tener la pregunta adecuada para la respuesta que tú quizás tendrías que dar, supongamos. No, pero estamos hablando de abrir posibilidades, de encontrarnos con opciones y posibilidades que nos den la posibilidad al menos de pensar en eso, reflexionar y hacer este contraste en lo que yo creo de cómo son las cosas, el nivel de mentalidad de crecimiento que necesito principalmente para sortear los desafíos que vienen, Mm. por ejemplo, que vienen. ¿Qué significa el, 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 el ámbito de consecuencia de todo lo que estoy haciendo y pensando en este momento, con respecto, por ejemplo, a mi negocio? ¿Ah? ¿Y cuáles son los efectos que puede tener en el futuro? ¿Qué implicancia tiene? Porque no se trata solamente de una idea, se trata qué impacto va a tener también esa idea y cómo lo voy a manejar y qué voy a pensar con respecto o cómo lo voy a enfrentar una vez que lleguen esos desafíos que están involucrados en esa linda idea que tengo. Pero después vienen Sí. una serie de desafíos, o sea, ese es el camino del Sí. emprendedor en el fondo. Ahora, Exacto. Un elemento más, amigo, dentro de estos comentarios que hemos hecho respecto a herramientas o enfoques o formas de, de trabajar, digamos, en la mentalidad de crecimiento, que tiene que ver con un aspecto que concordábamos los dos que es importante, que es la retroalimentación. En el mundo, nosotros vivimos tanto con la retroalimentación positiva o negativa, que es la interacción que tenemos con los otros y recibimos mensajes, digamos, recibimos cierta información, ¿cierto? Que nosotros le llamamos retroalimentación y que nos permite, de alguna u otra manera, tomar decisiones, cambiar de ideas, etcétera. La retroalimentación es fundamental porque somos seres, digamos, que operamos en el mundo con la información de nuestro entorno y de las relaciones que tenemos con los otros seres humanos y nos vamos corrigiendo o vamos o también nos vamos echando a perder, digamos, no sé, la retroalimentación dependiendo cómo la interpreta cada uno, ¿cierto? Entonces, amigo mío, ¿qué piensas tú de manejar, es decir, cómo pueden los emprendedores utilizar la retroalimentación, tanto la positiva como negativa, para fomentar una mentalidad de crecimiento? ¿Cómo lo ves tú ahí? Si es un aporte o no? ¿Cómo lo ves? sí, fíjate que como lo he estado también reflexionando y también midiéndome un poco en lo que yo creo, y sobre todo en la comunidad de esta red de emprendedores streamers que estamos desarrollando y que sin duda va a tener un impacto y ya lo ha tenido de alguna manera positivo. Hay mucha gente eh, que se quiere acoplar y está opinando, ¿ya? Sobre esta nueva comunidad, y también con un enfoque de sentido colectivo, de colaboración, buenas prácticas, networking, actitud emprendedora. Yo creo que el tema de la retroalimentación, bueno, es fundamental como muchos otros aspectos, ¿ya? Pero también siento de que hay que tener un poco de cuidado de que no todo lo que la gente diga es
realmente como debería ser, ¿ya? Porque eh, normalmente cuando la gente opina o exterioriza sus ideas, ¿cierto? Busca apoyo o consejo, eh, las otras personas pueden abrirse a la posibilidad de concentrarse o expresar ese consejo de acuerdo al negocio, ¿ya? Y de acuerdo al contexto que el emprendedor le está expresando. Pero muchas veces es de acuerdo a los temores, a la forma en cómo yo manejaría ese negocio, y ahí puede haber mucha verdad o que esa persona te refleje lo que no tienes que hacer, ¿ya? O sea, en definitiva, tú eres la persona que decide. Tú eres la persona que ves a qué ritmo quieres continuar tu camino de emprendedor, pero lo importante es considerar la retroalimentación, los demás, como aspectos fundamentales en esas preguntas generativas que tú después te vas a hacer. ¿Ya? Las personas, como ser humano, tenemos distintos procesos y ritmos de aprendizaje también con respecto a quiénes somos, qué es lo que queremos y definirnos constantemente. ¿Ya? Esto no es de que yo te defino, tengo la idea clara y por eso me va a ir bien. No, una serie de aspectos que finalmente los demás lo ven como, ven el resultado último, como que fuera ese realmente el logro y costó bien poquito. No, la verdad es que hay muchas preguntas que uno se puede hacer. Entonces, yo creo que es fundamental el tema de la retroalimentación, saber escuchar, que ya lo vimos en algún minuto en los capítulos anteriores, porque el saber escuchar, el poder preguntar, ¿cierto? Cuando uno no sabe o no entiende, y resumir incluso lo que uno cree haber entendido para poder lograr esa confirmación de la otra persona, ayuda, por supuesto, a que uno tenga más claro lo que la persona te quiere decir con eso que te dice. O sea, hay una comunicación también indirecta, que es en el fondo la intención que tiene esa persona. Entonces, el tema de la retroalimentación no deja de ser un tema complejo, pero al mismo tiempo muy interesante y que vale la pena siempre abrirse a esa experiencia, porque todos, yo creo que en algún momento hemos caído en nuestros proyectos de emprendimiento, ya sea de vida o laborales, en pensar de que la idea es tan buena que la verdad es que no vale la pena preguntarle a nadie. O mejor, no pido retroalimentación porque capaz que me echen a perder lo que yo ya estoy convencido o lo que simplemente quiero, quiero desarrollar independiente. Claro, cerrarme un poquito a en mi mundo, en mi burbuja y no considerar otros aspectos. Y eso se pone además en contraste con la pasión que uno le pone también, po. Pero si alguien te dice, oye, mira, yo te respeto lo que tú dices, pero los números no dan. ¿Cuántas veces uno no ha escuchado de distintas maneras y a distintos niveles y distintos emprendimientos que uno ha hecho en la vida, ¿cierto? Salirse hacia otras posibilidades, caminos, que te dicen, mira, yo te entiendo, pero los números no dan. Entonces, quizás tienes que buscar, no es que no lo hagas, pero mi consejo o mi retroalimentación podría ser que lo consideres. Ya, y ahí está el tema, o sea, tomar distintos aspectos que estén ahí sobre la mesa para que tú puedas irlo degustando, ¿cierto? Masticándolo eh, diariamente a tu propio ritmo, pero sin, digamos, sin pensar de que tu idea, por ser buena y por tener muchos conocimientos y experiencia, son finalmente eh, lo único que debes considerar. Y las personas y las circunstancias, aunque te muestren cosas distintas, no vale la pena. No, no, yo siento que todo eso. Pero hay que tener cuidado también en no creer de que las personas, por muy buenas intenciones que tengan, te están diciendo lo que realmente te conviene a ti como emprendedor. Yo les quiero agregar otro enfoque al tema de la retroalimentación y tiene que ver con el trabajo en equipo. Es decir, en el fondo, cuando hablamos de emprendimiento, generalmente, bueno, hay distintos niveles de emprendimiento, algunas veces las personas empiezan solas o solos, digamos, es una sola persona el emprendimiento, o algunas veces son dos, son tres, o va creciendo el equipo y después son 10, son 20, etcétera. Pero hay algo que para mí es muy importante en la retroalimentación y es que no sé si es cultural, o en nivel de todo el mundo, pero o si es cultural nuestro, digamos, Chile, estoy hablando particularmente, o Latinoamérica, pero somos muy malos para dar retroalimentación en los equipos de trabajo. Y eso es una invitación que hacemos con Luis porque lo hemos conversado harto esto. Hay muchas estadísticas respecto al punto donde en las que tienen prácticas, digamos, cuando hablamos de las buenas prácticas en las organizaciones, tienen
dicen, hemos hecho retroalimentación a nuestro equipo o a nuestros colaboradores y tenemos una evaluación de desempeño una vez al año. Como gran cosa, digo, tenemos la Es solución. verdad. Y yo, bueno, lo que le decimos nosotros no es que nos sirva eso, sí, está bien, hay que hacerlo, pero no es suficiente. La retroalimentación es parte de la vida, es diaria, es permanente. Y también tenemos nosotros talleres de cómo entregar retroalimentación, cómo tener estas conversaciones que le llamamos difíciles de repente, porque la retroalimentación puedo yo decirle al resto del equipo, oye, estamos fantásticos, está todo bien, o decir algo que está desviado, que no se está consiguiendo, que hay una actitud no deseada en alguien del equipo o en el equipo. Entonces, y nosotros con Luis queríamos también dar un énfasis en esto, invitar a nuestros queridos seguidores, digamos, y seguidoras de streamer del canal y de nuestra red, que también estas prácticas las hagan en forma permanente, es en la vida misma, en el día a día de sus proyectos, emprendimientos, y si necesitan herramientas, nosotros también tenemos talleres que ofrecemos para poder manejar adecuadamente en la retroalimentación. Así que eso es lo que yo te podría decir, querido amigo. Quería complementarlo y no dejar de decirlo hoy día. Excelente, amigo, excelente, muchas gracias. Todo yo creo que sirve y cada uno, ¿cierto?, le da el significado de acuerdo al contexto, lo que va viviendo en este momento y de aquí en adelante, todo te puede servir. ¿Para qué decir de que pueden ver todas las veces que quieran este capítulo y también hacer las personas que nos están viendo, que han llegado hasta el final, ¿cierto?, de este capítulo, ya estamos terminando este programa, este capítulo tan interesante de la mentalidad de crecimiento, nos hagan también su comentario, porque seguramente este tema, novedoso tema, por lo demás, puede dar cabida a muchas otras preguntas, inquietudes y temas también que podríamos profundizar. La idea, ¿cierto? Siempre es, como lo decía al principio, de que capítulos como este también nos puedan ayudar a compartir reflexiones, conocimientos y experiencias, ¿ya? Para que tengamos siempre una mentalidad de crecimiento potente que nos ayude a gestionar de mejor manera lo que nosotros ya tenemos. Recordemos que no solamente se trata de tener una buena idea, tener financiamiento, sino que hay un tema de actitud emprendedora, que es lo que a nosotros nos gusta mucho desarrollar y promover en nuestra comunidad. Esperamos, como siempre, que este capítulo de Espacio de Conversación haya sido útil para desarrollar una mentalidad de crecimiento poderosa a nivel personal y laboral también, ¿ah? Y te recordamos a ti que llegaste hasta el final de este programa, que nos dejes tus comentarios, consultas también sobre el tema, puede ser por interno o dejándolo ahí en público en tus comentarios, darle me gusta a este video y los demás también, suscribirte haciendo clic en el botón de suscripción si es que no estás suscrito todavía, y activar la campanita de notificaciones para que siempre puedas estar al día de los capítulos que vamos publicando semanalmente, ¿ya? Gracias por estar, querido Ricardo, un abrazo para ti Un abrazo. y para ti también, querido emprendedor y emprendedora que estás hasta este momento. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo capítulo. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, amigo. Un Chao, abrazote. amigo, Que que estés estés bien. bien. Chao, chao.